Buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con los temas de la unidad 3 del módulo de manejo de circuitos eléctricos. El resultado de aprendizaje 3.2 se titula Aplica las leyes de Kirchhoff en la solución de problemas en circuitos eléctricos. Los temas que vamos a desarrollar en este RA 3.2 involucra la aplicación de la primera ley de Kirchhoff en circuitos eléctricos. Primero vamos a hacer un recordatorio de cómo se utiliza la ley de Ohm para solucionar pequeños circuitos eléctricos y poder calcular valores como la corriente y el voltaje y la resistencia equivalente. Posteriormente vamos a ver qué es un nodo, cuál es el concepto de corriente entrante, corriente saliente. Vamos a resolver ejercicios de la primera ley de Kirchhoff y vamos a simular estos circuitos. La corriente eléctrica tiene una analogía con lo que es el sistema fluvial, en donde podríamos decir que la corriente total se va derivando en diferentes cauces. Presentamos aquí un circuito con dos resistencias en paralelo. Observamos la fuente de voltaje es de 27 volts. Tenemos dos resistencias en paralelo, una de 9 ohms y otra de 18 ohms. La resistencia número 1 tiene un valor menor que la resistencia 2, de hecho es la mitad. Esta resistencia R1 opone menos restricción al flujo de los electrones. Vamos a observar que la corriente 1, I1, intensidad de corriente 1, va a tener un valor más grande que la intensidad de corriente 2. Podemos utilizar la fórmula de resistencias en paralelo. La resistencia equivalente o resistencia total de dos resistencias en paralelo se obtiene al multiplicar esos dos valores de las resistencias y dividir entre las sumas de las mismas. En este caso multiplicamos 9 por 18, como se indica aquí, y el resultado lo dividimos entre la suma de ambas. Sumamos 18 más 9 y nos da 27. La resistencia total o resistencia equivalente es igual entonces a 6 ohms. Como vemos en este circuito, ya tenemos un circuito muy simple en donde consta de la fuente de alimentación de 27 volts directamente con la resistencia equivalente de 6 ohms. Si observamos aquí, tenemos la corriente total de todo el circuito. Vamos a calcular la corriente total. De acuerdo a la ley de Ohm, recordemos que la corriente total es igual al voltaje entre la resistencia. Dividimos entonces 27 volts entre 6 ohms y nuestra intensidad de corriente total nos da igual a 4.5 amperes. Vamos a comprobar este hecho. Recordemos, aquí tenemos la intensidad de corriente total que de acuerdo al cálculo nos dio 4.5 amperes. Tenemos aquí las dos resistencias, R1 y R2, con intensidad de corriente eléctrica 1 e intensidad de corriente eléctrica 2. ¿Qué observamos aquí? Fíjense, el extremo positivo de la fuente de alimentación conecta directamente a cada una de las resistencias en uno de sus extremos. Quiere decir que esta cantidad de voltaje, esta diferencia de potencial o potencial eléctrico se le conoce también, está presente tanto en esta resistencia R1 como en esta resistencia R2. De igual manera, el negativo de la fuente que está conectado al símbolo de tierra, si ustedes observan, está conectado mediante un conductor directamente a la otra terminal de la resistencia R1 y a la otra terminal de la resistencia R2. Recordemos que estas dos resistencias están en un arreglo en paralelo. Por lo tanto, este voltaje de 27 volts se aplica directamente tanto a resistencia 1 como resistencia 2. Si recordamos nosotros la ley de Ohm establece que en un circuito eléctrico, si nosotros conocemos el voltaje y tenemos el valor de la resistencia, podemos utilizar la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente eléctrica. Calculando la intensidad de corriente eléctrica en la resistencia 1 o I1,
observamos que es igual al voltaje entre el valor de la resistencia 1. Sustituimos los valores que ya conocemos, voltaje 27 volts y resistencia eléctrica 1 de 9 ohms. Sustituimos los valores y nos da que la intensidad de corriente eléctrica 1 es igual a 3 amperes. Aplicamos el mismo procedimiento, pero ahora para calcular la intensidad de corriente eléctrica en la resistencia 2 o I2. El voltaje es el mismo, como ya explicamos. Dividimos entonces ese voltaje entre el valor de la resistencia R2 y nos da 27 volts entre 18 ohms, que es igual a 1.5 amperes. Recordemos la explicación. La resistencia eléctrica 1 es menor que la resistencia eléctrica 2. Como el valor es menor, opone menos resistencia al paso de la intensidad de corriente eléctrica. Y si se observan, por la resistencia 1 fluye una determinada cantidad de corriente, que es mucho mayor que la intensidad de corriente que fluye en el caso de la resistencia 2. Recuerden, la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. En este caso, como la resistencia 2 es 2 veces mayor que la resistencia eléctrica 1, opone el doble de la resistencia para el paso de la intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, la cantidad de corriente que circula aquí es la mitad de la intensidad de corriente que circula acá, como ustedes pueden comprobarlo en los resultados obtenidos. Como actividad, comprobamos aquí que la intensidad total es igual a 4.5 amperes. Como actividad van ustedes a resolver este ejercicio con la ley de Ohm, siguiendo el mismo procedimiento que ya explicamos. Observen ustedes, vamos a encontrar la resistencia total del circuito, R1 y R2. Vamos a encontrar la intensidad de corriente total. Vamos a encontrar la intensidad de corriente en la resistencia 1 o I1. Vamos a encontrar la intensidad de corriente en R2 o I2. Vamos a utilizar los siguientes valores. El voltaje de la fuente de alimentación va a ser igual a 6 volts. El valor de la resistencia eléctrica 1 es igual a 330 ohms y el valor de la resistencia eléctrica 2 es igual a 560 ohms. Observen, aquí hay un pequeño detalle, aquí es R2. Muy bien, resuelvan esos ejercicios, háganlo a mano en su libreta y lo van a subir con su nombre ahí anotado, puño y letra, nombre completo, nombre del módulo, a lo que es la tarea que asignaré posteriormente. Gracias.